Estamos en Saludarte, un programa sobre temas médicos. Queremos que estés al tanto sobre prevención, información y nuevos descubrimientos en medicina. Mi colega y amiga, la doctora Carmen Vázquez Rodríguez, y quien les habla, el doctor Marcelo Gus, te damos la bienvenida a nuestro programa. Estamos en contacto telefónico con un colega desde la ciudad de Bariloche. Un momento tan difícil que estamos pasando de la cuarentena, de la pandemia, publicó en las redes sociales una carta muy sentida, muy fuerte, que nos ha conmocionado. La hemos escuchado a raíz de otra entrevista que le han hecho, y bueno, me gustaría charlar un ratito con él. Yo creo que tenemos primero la carta, primero lo voy a presentar y después vamos a pasar un poquito lo que ha escrito el doctor. Voy a presentar al doctor Juan Carlos Albiti, que es jefe de división de cirugía general del Hospital Zonal Dr. Ramón Carrillo de la ciudad de Bariloche. Y él escribió esta carta en las redes sociales. Vamos a escuchar. Contamos muertos y son números. Todos los días se informa cuántos muertos hubo y son solo números. Se crea el hábito, queremos saber cuántos murieron ayer, solo números. Hasta podemos apostar cuántos fueron, son solo números. Hasta que se muere alguien conocido o querido y nos conmovemos. De golpe, el número se transforma en persona. Todas las personas que se mueren tienen seres queridos, amigos, familiares, colegas. Algunas son más conocidas, más populares o con mayor trayectoria que otras. Pero todas generan dolor, pena, incertidumbre y desamparo a alguien con su muerte. Pongamos valor al dolor, al desconcierto, a la incertidumbre. Que se publique cuánto dolor genera cada muerte. Que se publique cuántas personas se sienten desamparadas con cada muerte. Que se publique cuántas personas sufren con cada muerte y a pesar de todo deben hacerse de energía para poder seguir adelante. Que se publiquen personas y no números. Quizá así podamos llegar a comprender lo que está pasando y empecemos a hacer lo que corresponde. Todos los que deben tomar las decisiones y los que deben acompañar, cuidarse y cuidar, sin especulaciones ni conveniencias, solamente pensando en personas y no en números. Bueno, volvemos aquí, escuchamos esta carta. Esto lo ha leído en el programa de Radio 10, Mejor Hablar de Ciertas Cosas. Y estamos en contacto con el colega Juan Carlos Albiti. Juan Carlos, ¿me estás escuchando? Sí, ¿qué tal? Muy bien, un placer saludarte. La verdad que es conmocionante y emocionante lo que escribiste. Decime, Juan Carlos, ¿nos hemos deshumanizado tanto que solamente hablamos de números y no de personas? Es muy confuso todo esto que está pasando. Uh-huh. Y la verdad, en un momento después de tener la experiencia personal de lo que uno vive dentro del sistema de salud y escuchar lo que ocurre, se me ocurrió comprender un poco lo que está pasando. A mí me da la sensación como que hay personas que lo ven, como dije en otro momento, lo ven como que está pasando en otro lugar, como una película. Parece un poco duro, pero y porque estamos hablando de números. Claro. Y quizás hay mucha gente que no toma conciencia de lo que significa Uh-huh. una persona cuando se enferma de COVID. Que es un trastorno muy grande, tanto para la persona como para sus familiares. Perfecto. Y eso es lo que estaba pensando, que nosotros estamos tratando a un paciente, pero resulta que tenemos un entorno familiar, es decir, que cada vez que tenemos un paciente internado, ni hablemos de la sala, hablemos de terapia, de intubado, tenemos una familia, tenemos un esposo o un marido, hijos, y eso parecería, ¿no?, que está fuera de foco, está fuera de lugar, no hay contacto. ¿Eso lo estás viviendo de esta forma? Sí, es decir, a veces uno no encuentra las palabras para transmitir qué significa esto, y uno escucha mucho, y es cierto que uno tiene que cuidarse, Sí, con sí, quien claro. se junta, cuidarse lo que toca, no tocarse la cara, pero también uno tiene que cuidarse
de no contagiar a otras personas. Ujú. Y si uno tomara la conciencia de que quizás uno puede ser un portador sin síntomas o con síntomas muy leves, que a lo mejor no le llama la atención, porque estamos acostumbrados a trabajar hasta con resfrío, dolor muscular o algún decaimiento. Sí. Pero y contagia a otro, ¿qué significa? Y hoy estaba pensando en eso. Y si yo contagio a una persona, Sí. Esa persona va a ser en principio un contacto estrecho mío porque yo estaba enfermo Sí. y a lo mejor no lo sabía, y para esa persona puede significar 14 días de aislamiento en su casa o en un hotel o donde sea, Claro. 14 días que no puede estar en contacto con sus seres queridos o no puede estar desarrollando alguna actividad que sí estaba haciendo, laboral o lo que sea. Sí. Y si se desarrolla síntomas y llega a ser positivo, y si tiene la suerte de que es un positivo leve, va a estar también en su casa, pero también él va a tener contactos. Exacto. Y esos contactos también se tienen que aislar. Y si esa persona resulta ser un moderado o grave y tiene que estar internado, Ujú. va a estar aislado de su familia, Claro. que no lo puede visitar. Y si tiene la mala suerte, y ojalá que no, porque el porcentaje es muy bajo de estar muy grave y tiene que estar en terapia, menos todavía lo pueden visitar. Claro, claro, claro. Y si fallece solo. Fallece solo, ese es tremendo, ¿no? Y si uno piensa que uno es capaz de generar eso en una persona y todo el dolor en su entorno familiar, si yo lo pienso de ese lado, debo tener mucho cuidado de contagiar a otra persona. Ujú. Correcto. Porque yo siempre digo lo mismo, todos tenemos el derecho de elegir cómo vivimos y cómo cuidamos nuestra salud, pero no tenemos derecho sobre el otro. Eso es cierto, muy, muy cierto, Juan Carlos. Muy cierto, por eso a veces cuando uno no se cuida, uno lo reprime, ¿viste? Lo recrimina. Vos ves a un tipo que usa mal el barbijo, que lo usa así nomás, caído, uno le dice, che, ponételo bien, aunque sea eso, ¿no? Ponételo bien, tapate la nariz, no. Ufa, te dice alguno. No sé si tuviste eso. Yo más de una vez me pasó. Cuando le dije a alguien, che, ponételo bien. No, bueno, no pasa nada. Ese típico argentinito, ¿viste? No pasa nada. Y eso tenés mucha razón, porque ese argentinito puede terminar haciendo esto que vos dijiste. Enfermándose él y enfermando a toda su familia, a todos sus amigos. Sin duda, sin duda. Y esto que vos decís es muy cierto. Nosotros no tenemos una cultura de cuidarnos la salud. Ajá. Y ejemplos está en cosas mucho más groseras, como el uso del cinturón de seguridad, Perfecto. que es un elemento de protección personal. Exacto. Y tuvimos que llegar a establecer multas para que la gente se cuide la salud. Uh-huh. El casco en las motos, se tuvo que establecer multas y que en las estaciones de servicio no se le venda combustible para poder usarlos. Uh-huh. Entonces es como que nos cuesta entender que el primer responsable del cuidado de nuestra salud somos nosotros mismos. Exacto. ¿Esto no te parece que viene una falta de educación que viene de mucho antes, ¿no? Desde cuando estábamos en la primaria, secundaria, que no nos enseñaron a cuidarnos y a cuidar al prójimo, ¿no? Creo que sí, es probable, hay que analizarlo muy bien, porque también uno tiene a veces en cuenta, es decir, las medidas que se han establecido hasta ahora en el control de esta pandemia a nivel mundial como un evento que sorprendió a todos, sí, han sido bastante acertadas. Y yo a veces me pregunto, ¿se puede replicar esa misma medida en todos los países si uno no toma en cuenta la idiosincrasia y cultura de cada uno? Uh-huh. Porque establecer las normas de cuidado que están correctas, porque permitió hacer muchas cosas en cuanto a fortalecer los sistemas de salud. Exacto. Pero establecerla durante tanto tiempo en una sociedad que, ya te digo, a todos nos cuesta cuidarnos, nos tienen que imponer multas para poder cuidarnos, es muy difícil. Y lo que vos decís es muy cierto, porque si bien el cuidado de la salud parte de uno, uh-huh, el gobierno tiene que ofrecer los requerimientos básicos para ese cuidado. Claro. Que son las condiciones sanitarias de vivienda, la alimentación, la educación, sin duda, y las condiciones laborales, y después el acceso al sistema de salud cuando lo necesiten. Uh-huh. Pero eso básico, creo que a nosotros nos agarró todo esto, nos tocó todo esto en un sistema
quizás un poquito debilitado, Ujú. y que ojalá esto sirva para que se tome conciencia de que dentro de los valores importantes de una sociedad, en la que está la educación, la seguridad, la salud, se invierta un poco más y se le ponga en otro rango, ¿no? Exacto. A ver, Juan Carlos, un poquito para terminar. ¿Vos cómo ves, así como profesional, como persona inteligente, cómo ves a la sociedad o también a la sociedad médica, por hacer en general, después de esto? ¿Vos pensás que esto va a cambiar? ¿Vamos a ser mejores, peores? ¿Cómo ves a la sociedad después de que pasemos? Porque seguramente algún día esto va a terminar, ¿no? ¿Cómo ves que va a pasar? ¿Qué pensás de la sociedad del futuro? Cuando volvamos a la nueva normalidad, como dicen por ahí. Ojalá aprendamos, ojalá aprendamos de esto. Esto nos mostró mucho y la otra vez también expresaba, nos expone a todos y a todos por igual, nos iguala a todos. Uh-huh. No hay rangos, el otro día decía, se rompieron las burbujas, se cayeron las barreras, Ajá. estamos todos igual expuestos, porque todos podemos estar expuestos y vamos a estar expuestos de alguna manera con la enfermedad y la muerte, ya sea en forma personal, familiar o algún amigo. Ojalá aprendamos de esto. Uh-huh. La verdad que uno después de tantos años tiene la esperanza, pero me parece que acá tiene que haber un cambio muy importante. La verdad, porque si no aprendimos de esto es muy triste. Exacto, yo creo que esto tiene que ser, entre todas las cosas, tiene que ser una gran enseñanza. Entre todo fundamental, eso. Fundamental. Uh-huh. Juan Carlos, te agradezco mucho este no, tiempo. Por favor, muchas gracias a vos. Y te mando un abrazo acá desde Buenos Aires. Ojalá que esto cambie. Y esas palabras que vos escribiste que fueron, la verdad, nos llegaron mucho. Por eso que te llamamos, porque queríamos charlar directamente con vos. Así que te agradezco gracias. Y la verdad que la intención más que nada era expresar algo que estaba sintiendo y buscar la forma de transmitirlo como para que pueda generar algún cambio en el pensamiento y en el actuar de las personas. Espero que así sea, Juan Carlos. Te mando un gran abrazo. Un gran abrazo para vos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta pronto. Buenas tardes. Bueno, buenísimo. El doctor Juan Carlos Salviti, que es jefe de división de cirugía general del Hospital Zonal Ramón Carrillo de la ciudad de Bariloche.